Problema de no escuchar la voz de Dios. El problema de no escuchar la voz de Dios. Voy a empezar si tienen una Biblia ahí, que me acompañe al libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Y después del 14 voy a leer el 18. Leemos la palabra, la poderosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén y amén. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ahora saltamos al 18. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Estaremos predicando en esta noche que el Señor hizo bajo el tema el problema de no escuchar la voz de Dios. Vamos a elevar una oración al cielo. Padre, en esta hora, Señor Jehová, Dios mío de los ejércitos, vengo delante de tu presencia, Señor, Dios mío, para amado. Te pido en esta hora que tú me ayudes, Dios mío, para amado, a darle palabra a esas personas que están ahí, Dios mío, para amado, escuchando el programa, Señor, Dios mío. Te pido por mi hermano en Cristo, Señor, Dios mío, para amado, que por medio de estas palabras, Dios mío, para amado, Señor, tú des de fuerza a aquel que las necesita, Dios mío, para amado, y no se detenga en el camino, Dios mío, para amado, y sea perseverante en ella. Te lo pido, Dios mío, para amado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Recuerda, hermano, que está escuchando la programación Somos la Sal de la Tierra con el hermano Evan Lebrón. Y mi número de teléfono, por si se quiere comunicar conmigo, mándame mensaje de texto, es el 216-778-0630. 216-778-0630. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el problema de no escuchar la voz de Dios. ¿Qué es un problema? Un problema, una situación en el cual se encuentra una persona, el cual tuvo la oportunidad de tomar el camino correcto antes de llegarse a encontrarse con ese problema que se ha encontrado. Aleluya. Un problema es una situación en la cual se encuentra una o más personas, el cual tuvo la situación anteriormente de haber hecho lo correcto para que no llegase ese problema. Y hay una consecuencia. Y esa consecuencia viene por no escuchar la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y hay veces, mis queridos hermanos, que por no escuchar la voz de Dios, vienen consecuencias a nuestras vidas como creyentes. Y a veces te preguntas, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y el problema es que no escuchaste la voz de Dios. Porque de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende que Dios quiere librar su vida de la espada y su alma del sepulcro. Y el problema es que a veces nos hacemos los sordos cuando el Señor nos habla. Porque de cierta manera habla Dios. Y a veces no es que no lo entiende. Porque a veces lo entendemos. Porque, mira, hay un refrán que dice que en guerra avisada no muere gente. A veces que no lo entendemos. A veces que endurecemos el corazón y hacemos las cosas como a nosotros nos convienen. Para sacar un provecho. Para una conveniencia de que nosotros podemos darle satisfacción a la carne. Y a veces que nos olvidamos de la palabra que Dios nos dio un día. Entonces, por eso es que tú ves mucha gente que caen en falsas doctrinas, en doctrinas de demonios, porque siempre se pasan buscando una profecía. Buscando una profecía que le den una palabra nueva, cuando Dios ya le habló a través de su palabra. Que tenemos que escudriñarla porque en ella está la verdad. Conoceré la verdad y la verdad te hará que libre. Entonces, el problema de no escuchar la voz de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. En el libro de Génesis. Primero Dios le advierte a Adán y le dio un mandato diciendo así. Le dio una palabra. Génesis capítulo 2. Capítulo 16 y 17. Dice, mira la palabra que Dios le dio a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Entonces, a veces que el Señor nos habla, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera.
Entonces, por hacer las cosas a nuestra manera, viene una consecuencia a la cual tenemos que pagar las consecuencias. Y a veces las pagamos caramente. Aleluya. Adóralo, aunque esté pasando por la prueba. Sea bendito Dios para siempre. Vemos que primero Dios le advirtió a Adán. Le dice, de todo árbol podrás comer, pero del que está en el medio no lo toquen, porque ciertamente va a morir. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que comieres de él, ciertamente morirá. A veces el problema es que Dios nos dice las cosas por nuestro propio bien. Mira, no te quiero con fulano. Mira, ten cuidado con fulano. Entonces Dios nos va advirtiendo de cierta manera que a veces nosotros no la entendemos. Porque Dios siempre está buscando un mediador. Dios busca un mediador entre Dios y el hombre. Porque aunque David era ungido de Dios, Samuel estaba como mediador. Hello. Yo no sé si usted puede entender eso. Saúl era rey. Había un mediador. Aunque Saúl era ungido de Dios y tenía el espíritu de Dios, había un mediador entre él y Dios, que era Samuel, el profeta de Dios. Porque no todo el mundo Dios le va a hablar. Dios a veces busca a la persona correcta a quien le va a hablar para que le lleve un mensaje a fulano. Entonces vemos como Dios, con su propia voz, le dio una orden a Adán. En otras palabras, vemos a Dios diciéndole a Adán, si no escuchas mi voz, vas a tener un problema. Si no escuchas la voz de Dios, va a morir, Adán. Y el problema de no escuchar la voz de Dios, bendito sea el Señor para siempre. ¿Y qué significa morir? Dios ciertamente morirá. ¿Y qué significa morir? Conlleva la idea básica de separación. Puede denotar separación espiritual, tanto física como eterna. El que está en lo espiritual entiende lo que es una muerte espiritual. Por eso es que la Biblia dice en Proverbios 16:25 que hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. A veces no termina siendo una muerte física, pero termina siendo una muerte espiritual. Hello. Que a veces tú vengas a la iglesia así, vas a estar muerto espiritual, no vas a sentir ni que se te mueve un pelo. Es tanto como física o muerte espiritual. Vemos más adelante cómo Adán tuvo que dar cuenta sobre su acto. Génesis capítulo 3, verso 8. Verso 8. Y dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sabes por qué Dios llamó al hombre? Lo llamó a cuenta a él, ahí mismito, lo confrontó en ese momento, para que diera cuenta de los actos que él había hecho. Perdón. Porque hay una consecuencia la cual tenemos que pagar nosotros, a causa del pecado. Dios llamó al hombre, ¿sabes por qué llamó al hombre primero? Porque a quien le había dado la palabra fue Adán. Ciertamente si comes de este árbol morirá. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? El problema de no escuchar la voz de Dios a tiempo y coger lo que Dios te había dicho. Mira lo que le pasó a Adán por no escuchar la voz de Dios, por no perseverar en lo que Dios ya le había dado. Y así hay gente, hermano, que hacen eso. Así hay gente que andan de esa manera, que Dios le dio una palabra, entonces se van a otros lugares a querer seguir buscando palabras, porque yo quiero una profecía, que fulano está allá, se meten allá y cuando vienen a ver, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás tú? El problema de no escuchar la voz de Dios, bendito sea el Señor para siempre. Murieron espiritualmente y por la misericordia de Dios, no físicamente. El problema de no escuchar la voz de Dios. Vemos estas dos personas como el mismo diablo los engañó por no obedecer la voz de Dios y tuvieron que darle cuenta a Dios al instante. De la misma manera, tú que escuchas, algún día le darás cuenta a Dios por todo.
Todos los que estamos aquí vamos a darle cuenta a Dios, sean buenas nuestras obras o malas. Por todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Ahora vamos a ver otro personaje en el cual no escuchó la voz de Dios. El problema de no escuchar la voz de Dios. 1 Samuel capítulo 2, verso 29. 1 Samuel capítulo 2, verso 29. Dice 1 Samuel capítulo 2, verso 29. Ajá. Vemos este personaje. Mira quién era este personaje. Lo voy a dar un poquito más atrás para que usted entienda. Y le dijo, pero Elí era muy viejo y oí de todas las cosas y oí de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, bueno, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre, míralo cómo esta gente se aplaudían uno al otro. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Por no escuchar la voz de Dios. No escucharon la voz de Dios. Vemos que Elí no escuchó la voz de Dios. Y tuvo un gran problema de que Dios lo tuvo por poco, porque no honró a Jehová, sino que aplaudió la fornicación, el adulterio de su hijo, el pecado, y él sabiendo, como quiera seguían siendo sacerdotes, como quiera seguían teniendo parte en la iglesia, como quiera ellos seguían siendo, liderando el pueblo en ese tiempo, los sacerdotes, Ofni y Fines. Y estos dos jóvenes, por no escuchar la voz de Dios y por no escuchar la voz de su padre, y dice la Biblia, Proverbios 15, verso 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Esta gente eran imprudentes. Ofni y Fines eran hombres necios que se hacían sabios en sus propios ojos. ¿Y quiénes eran ellos? Eran sacerdotes de Dios. Tenían un gran privilegio. Eran hombres impíos. Sus pecados eran graves. Eran hombres impíos. Capítulo 2, verso 12. Vamos a buscar. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea que le dieron el puesto sin ellos haber tenido un encuentro con Dios. Estaban ahí por estar. Sus pecados eran graves. 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eran altivos y no querían reconocer. La Biblia dice en Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y así hay gente que saben que están mal y siguen aplaudiéndose uno al otro. Hacen compañerismo con el otro porque saben que el otro está mal como él y se aplauden uno al otro. Se regocijan en la mentira, en el pecado, en la lascivia, en el adulterio. Y andan corrompiendo a todo el mundo. Y todo aquel que pueden corromper lo hacen para ellos poder ganar terreno y sacar provecho a la gente. Pero en esta hora Dios me trajo a ti para decirte en esta hora que todavía hay poder de Dios y todavía hay gente que se guarda para Dios. Que aunque todo el mundo se corrompa, aunque la gente tú estés corrompiendo, todavía hay gente que no se ha corrompido de Dios. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué fue entonces que llevó a estos hombres que se apartaran de Dios? Algo pasó con estos dos jóvenes. Eran jóvenes. Uno de los problemas, a lo mejor, que yo estaba pensando era que Elí en su crianza no corrigió a tiempo, sino que le aplaudía desde pequeño las malas obras que ellos hacían. Con él eso no es nada. Eso no es nada. Ay, mira, el nene dijo una mala palabra. Ay, eso no es nada. Mira, el nene me mintió. Eso no es nada. Con él eso no es nada. Eso no es nada. Es que estás criando un bandido y si no corriges a tiempo vas a criar un fugitivo o un preso por no corregirlo a tiempo. Por no darle una buena nalga a tiempo. Bendito sea el Señor para siempre. Puedes que te puedas arrepentir toda tu vida. Y eso fue a lo mejor lo que pasó con Elí, con su hijo. No lo corrigió a tiempo. No le paró el caballito ese que tenían hace tiempo. Sino que le aplaudía las cosas, los dejaba. Porque eran hijos de él. Con él eso no es nada. Eso no es nada.
Mira lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea que si yo tengo mi hija, quiere decir que si yo veo a mi hija que está haciendo cosas que al Señor no le agradan, yo no puedo aplaudirle las cosas. Porque a ella ver que yo le estoy aplaudiendo, mira, papi va a la iglesia pero no me dice que esto es malo. Qué clase de malanga. Mira, papi va a la iglesia pero papi miente, pues yo puedo hacerlo. Mira, papi va a la iglesia y no se pone el cinturón. Ay, papá. Con él eso no es nada. No, papi, eso no es nada. Es que, no sé, cuando llega grande, el nene también hace lo mismo. Se pone a mentir, a joder. No, es que mi papá me enseñaron que eso no es nada. Generación tras generación que sigue siendo maldita. Y siguen corriendo esas cadenas tras generación. Por el mal ejemplo que estamos dando a nuestros hijos. Yo como padre tengo que encargarme de que mis hijos crezcan con el temor de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Si yo quiero a mi hijo, si yo amo a mi hijo, es ahora que yo tengo que pagarle el caballito ese. Enseñarle desde ahora lo que es malo y lo que es bueno. Y que si él hace cosas malas, yo tengo que reprenderlo. Aunque no le guste a nadie, aunque no le guste a mi esposa, aunque no me guste a mí, yo tengo que hacerlo obligado. Porque yo no voy a estar criando bandidos dentro de mi casa. Aleluya. Y por no escuchar la voz de Dios, ¿sabes lo que pasó con Orni y Fine? Que ambos murieron. En guerra avisada no muere gente. Dios le estaba dando oportunidad a esta gente para que, es que mira, Dios es un Dios de misericordia. Y por la misericordia de Dios, todavía su misericordia no nos ha consumido a nosotros. Porque el hombre es malo. Perdón. Dice la Biblia que el hombre va engañando y siendo engañado, de mal en peor. Primera Samuel capítulo 4, verso 11. Mira lo que pasó con estos dos jóvenes. De 10 a 11. Pelearon pues los filisteos e Israel, fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fine. Dios permitió que los mataran porque estaban jugando con las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son serias, con las cosas de Dios no se juega. Por estar jugando con fuego se quemaron. Y no solamente ellos, sino también Elí. Padres que le aparten las cosas malas a los hijos. Y hijos que saben que los padres están mal y dicen malas palabras y hacen 50 cosas y también se quedan callados. Hacen el complot con el hijo y con el país. Y la madre también. Aquí no se salva ninguno. No solamente ellos, sino también Elí. Elí también murió. El Señor lo desechó. El problema es de no escuchar la voz de Dios. Vamos a buscar a Elí, qué fue lo que pasó con Elí. ¿Dónde está? Ajá, mira, dice del 29, capítulo, 1 Samuel, capítulo 2, verso 29. Porque habéis hollado mi sacrificio y mi ofrenda, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y ha honrado a tu hijo más que a mí, engordándoos de los principales de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Dios lo desechó a Elí, lo sacó por un lado, por cuanto aplaudía que sus hijos estaban mal, que los dejaba siguiendo con el encargado en ese tiempo, en el templo que era la iglesia. Y los que me desprecian serán tenidos por poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que ya no corte de mi altar será para consumir tu ojo y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad de viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fine, ambos morirán en un día.
y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme y andarán delante de mí ungidos todos los días. Dios se busca, mira, Dios tiene gente, Dios tiene más gente. El problema de esto es que si uno no quiere hacer el trabajo, Dios se busca a otro. ¿Qué pasa en tu trabajo? Si a ti te votan y tú tienes una posición, buscan a otro de la misma compañía que está trabajando ahí, que bien que ellos ven que tiene motivación, que trabaja, que llega temprano, pues meten a otro ahí en esa posición que era tuya. Por cuanto tú no honraste lo que era de Dios, que era valioso, más valioso que todas las cosas, Dios te saca por un lado. Aleluya. Mira lo que pasó con Eli. Era ya Eli de edad de 98 años. Perdón. Y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Eli: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Eli dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos Omnifines fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Mira lo que pasó con Elí. Murió. Porque esa gente se robaron en el arca a causa de la desobediencia que tenían los hijos de Eli. Omnifines. A causa de la desobediencia. Aleluya. Y por no escuchar la voz de Dios, ahora mira quién ahora a quién encontramos aquí. Por no escuchar la voz de Dios, otro también que no escuchó y obedeció y no obedeció e hizo como le pareció, fue el rey Saúl. Y eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 15, verso 2, verso 9 y verso 10. Vamos para 1 Samuel capítulo 15. Capítulo 15, verso 2. Verso 2. Mira el mandato que le dio Dios a este hombre, dándole una última oportunidad al rey Saúl, porque ya venía haciendo cuanta cosa que él le parecía bien y le echaba la culpa al pueblo. No el pueblo. No el pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, come camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín, diciendo: 1000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Verso 9, vamos al verso 9 ahora. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de la oveja y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora el verso 10. Y vino palabra de Jehová diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, ¿qué tipifica Amalek en la Biblia? ¿Tú sabes lo que tipifica Amalek en la Biblia? La carne. Entonces, por Saúl desobedecer al mandato de Dios, por no escuchar la voz de Dios, tuvo que pagar con su vida. Y por no escuchar la voz de Dios, perdió el reinado. A veces tú y yo, por no escuchar la voz de Dios, perdemos las cosas que hemos logrado con Dios, porque la Biblia dice, acuérdate que la Biblia dice: separado de mí nada podéis hacer. Que todo lo que nosotros logramos aquí en la tierra lo estamos logrando porque el Señor está con nosotros. Pero cuando el Señor se aparta de nosotros, tú no puedes hacer nada. Todo te va mal, todo te sale mal, todo me sale mal. ¿Qué esto? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me sale mal esto? Hello. Separado de mí nada podéis hacer.
Dios le dio una oportunidad para rehabilitarse con la obediencia al rey Saúl y lo puso en prueba diciéndole que destruiría todo lo que tienen los amalecitas. No lo hizo, sino que cogiendo lo que le pareció agradable ante sus ojos, o sea, como estaba en la carne, cogió lo de la carne y no lo del espíritu, que fue lo que pasó con Saúl. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Aleluya. Yo estoy muy entregado aquí, hermano Nelson. Recuerda, hermano, que está escuchando Radio Impacto de Fe. Nos puede escuchar por la aplicación, por el internet. Si está conectado ahí, nos puede mandar un mensaje de texto al 216-778-0630 y para cualquier petición de oración. Y estamos predicando bajo el tema el problema de no escuchar la voz de Dios. El problema de no escuchar la voz de Dios. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. Tú eres la luz, oh, oh, oh. Alábale. Él es bueno, vamos. Para siempre su misericordia. No se canse de alabarle. Vengo por ti, amada mía. Vengo por ti, pues te he amado. En la cruz llevé tus pecados, iglesia mía, iglesia mía. Por ti, amada mía, vengo por ti, pues te he amado, ya que en mí siempre confiaste, yo prometí, te libraré. Por ti, amada mía, vengo por ti, pues te he amado. En la cruz llevé tus pecados, iglesia mía, iglesia mía. Quiero reunirme contigo aquí en el cielo y celebrar esas bodas que tanto anhelo. Te he amado, ya que en mí siempre confiaste, yo prometí, te libraría.
encuentro solo en ti, en tus brazos, y más que el aire que respiro, te anhelo solo a ti, mi Jesús. Y eres todo lo que quiero, mi vida y mi ser depende de ti. Corro a ti, sé que tus brazos abiertos están para mí. Corro a ti cuando se agotan mis fuerzas y no encuentro a dónde ir. Tú me sostendrás y tú me sostendrás cuando corro a ti. Todo lo que necesito lo encuentro solo en ti y en tus brazos. Aleluya, estamos aquí de vuelta. Estábamos hablando del capítulo de Primera de Samuel, capítulo 15. Estábamos hablando del rey Saúl. Del rey Saúl que hizo lo que le convinió ante sus ojos y no buscó lo que el Señor verdaderamente quería que él hiciera. Cuando ya el Señor le había hablado a través del profeta Samuel, le había dado la palabra de lo que él tenía que hacer, le hizo lo que le pareció correcto. Y estábamos diciendo que Dios le dio una oportunidad para rehabilitarse con la obediencia al rey Saúl. Lo puso en prueba diciéndole que destruiría todo lo que tienen los amalecitas. No lo hizo, sino que cogiendo lo que le pareció agradable ante sus ojos, hizo lo que él parecía que estaba bien. O sea, como estaba en la carne, cogió lo de la carne y no lo del espíritu. Porque ya el Señor le había quitado el espíritu. Y él no sabía ni por dónde iba caminando. Él no sabía ni lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Saúl? Primera de Samuel, capítulo 31, verso 4. Primera de Samuel, capítulo 31. 31. Verso 4. Mira lo que pasó con Saúl. Por no obedecer al mandato de Dios. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y no me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Gente pensaban que Saúl estaba muerto. Saúl no había muerto todavía. Mira lo que dice en 2 Samuel, capítulo 1, verso 5. Gente dice: Saúl se mató él mismo con su espada. Y no fue así. Él se daba por muerto. Entonces mira lo que dice en segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 5. Dijo David a aquel joven que le daba la nueva: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba la nueva respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Saúl llamó a este joven. Mira lo que hace Saúl. Saúl llama a este joven y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Soy amalecita. Por él no matar las cosas de la carne, por él no matar las cosas de la carne se lo comió vivo. La carne lo mató a él. Y así nos pasa a nosotros. Si nosotros nos damos por muerte completamente a la carne va a terminar tomando control de nosotros y venciéndonos. Porque la carne y el espíritu se oponen a sí mismos.
Y aquí vemos una gran enseñanza que por Saúl no matar los deseos de la carne, murió por mano de un amalecita. Y recuerda que le había dicho que la Biblia petifica que los amalecitas eran la carne. Por eso que cuando Moisés estaba peleando en el desierto, que levantaba las manos a Moisés, Aarón y Hur, ¿verdad? Aarón y Hur, si no me equivoco. Le alzaban las manos, estaban peleando con esa gente. Entonces, cuando Moisés le alzaba las manos, el pueblo ganaba batalla. Si Moisés las bajaba, el pueblo perdía. ¿Tú ves? Porque los deseos de la carne. Entonces, como es espiritual, pues ¿cómo tú vas a pelear con los deseos de la carne? Ayuno, palabra, oración. Y el ayuno es que rompe los yugos. Entonces, cuando Moisés alzaba las manos, el pueblo ganaba. Cuando tú ves cuando alguien que está orando por ti te alza las manos, está en victoria. Aleluya. Eso fue lo que pasó con Saúl. Por él no matar los deseos de la carne, murió por manos de un amalecita. Murió por no escuchar la voz de Dios. El problema de no escuchar la voz de Dios. Bendito sea a Dios para siempre. Recuerda que estamos predicando bajo el tema el problema de no escuchar la voz de Dios. Primer libro de Crónica, capítulo 10, verso 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Tenía el espíritu de Dios. Dice la Biblia que cuando Samuel llama a Saúl, él fue lleno del espíritu de Dios y terminó haciendo lo incorrecto delante de Dios, lo que a él le pareció, porque él tenía una lucha contra su carne, igual que tú y yo la tenemos, que le tenemos una lucha con la carne. Aleluya. O sea que Dios terminó desechándolo. Dios lo desechó por desobedecer. ¿Y qué dice la Biblia? Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo te pido? Entonces le decimos, Señor, Señor, contéstame mi petición. Y después que terminamos de orar, nos vamos a hacer otra cosa. A cosas que después que Dios nos la agradan, que son cosas de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. No solamente satisfacer los deseos de la carne, eso coge muchas cosas. Son cosas, muchas cosas que eso coge. El ojo, no se cansa el ojo de ver, ni el oído de escuchar. No se cansa el ojo de ver, ni el oído de escuchar. Entonces, Cristo le estaba, creo que fue en Mateo capítulo 15, que ellos estaban teniendo una pelea. Que le dijeron comelón a Jesucristo, que eres tú un comelón, que esto es un comelón. Lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que contamina al hombre, porque primero entra por el ojo, se te mete al corazón, y del corazón, de la abundancia del corazón, habrá que la boca. Entonces, por eso es que tú ves que el pecado toma tiempo a llevarse a cabo. Un adulterio no pasa de la noche a la mañana. Se lleva un tiempo. Fíjate que la Biblia dice que hay tiempo para todo. Tiene un tiempo. Empieza con embuste. Esta mujer no me quiere. Empiezas a hablar con ella. El número. Ya le pidió el número. Sí, porque es que yo lo he visto. Mira, yo he tenido, donde yo trabajo, hay gente que viene de mí a pedirme consejo. Fulano, estás haciendo todo mal. Ten cuidado con esto. Estás haciendo todo mal. Yo se lo digo ahí bien right true, como dice la Biblia. Porque la mujer adúltera no viene, sino te mira con sus ojos para provocarte. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios. Empieza con una mirada. ¿Ves que el pecado se lleva un proceso para que dé a luz el pecado? Primero entra por tu ojo, llega a tu corazón, del corazón pasa a la mente y la mente lo lleva a cabo. No hay que ser muy teólogo para entender eso. Aleluya, hermano Nelson se está gozando aquí. Yo me estoy gozando también porque es que Dios está pasado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacer lo que yo te pido? Que el Señor, ayúdame en el trabajo. Señor, ayúdame en esto. Señor, te pido esto. Señor, te pido lo otro. Señor, aquello. Señor, esto. Señor, lo otro. Señor, lo otro. Señor, lo otro. Señor, lo otro. ¿Y qué tú le das a Dios? Se fueron. Aleluya. Ahora mira, otra persona más. Un hombre de Dios. Otro hombre de Dios. Que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios.
y por cuanto desobedeció la palabra de Dios, se lo comió un león. Se lo comió un león. Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos para Primera de Reyes. Primer libro de Reyes. Ya me quedan un par de minutitos. Esta historia es cortita. Primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 7. El profeta de Dios, un hombre de Dios. Mira que vamos a describir quién era este profeta. Vino con un mensaje del Señor. Fue un testigo valiente. Dios confirmó su testimonio. Inicialmente fue obediente y no deseó bienes materiales. Sin embargo, después sucumbió ante la tentación, desobedeció la orden de Dios y sufrió las consecuencias con su pecado por no escuchar la voz de Dios. ¿Ves? El problema de no escuchar la voz de Dios. Perdón. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 7. Y espérate un momento. ¿Por qué? Perdón, el 15, verso 15. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 15. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regrese por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. Mira lo que le dijo este profeta viejo, mintiéndole. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 15 en adelante. Perdón, el 16 en adelante. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabras de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mira qué clase de mentira del diablo. Mira qué clase de embuste le trajo este viejo profeta, el profeta de Dios. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Se dejó engañar, hermano, se dejó engañar. Ese es el miedo que tenía Pablo, que Pablo decía, yo tengo miedo que así como Satanás con su astucia, la serpiente, engañó a Eva, nuestros sentidos sean extraviados de la verdadera sinceridad de Cristo Jesús. Entonces se dejó engañar este hombre de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hoy en día nos venden una película? Ahí está el predicador que bota fuego por la boca y allá vamos. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que hay poca visión hoy en día? ¿Cómo es posible que nos dejamos mover por las emociones? Ay, que me puse la mano y cogí. Mira, Dios usa a quien sea. Mira, Dios usa un bujo, los bujos no van para el cielo. La mula de Balán le habló el profeta, que el profeta estaba ciego y no veía el ángel de frente que lo quería matar. El ángel que puso Dios, que ya tenía la espada desenvainada. Y el profeta le tuvo que hablarle, el burro tuvo que hablarle al profeta. Mira, esto no es porque Dios te use. Esto no quiere decir a quien Dios... Mira, el diablo también usa a la gente para dar profecía. Nos dejamos llevar por eso. No, cacho, que ese hombre tiene una palabra. Aleluya. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Mira lo que dice el profeta que le había hecho volver, o sea, el profeta viejo. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo así. Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebiese agua, no entrarás tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Lo desechó, hermano, por no escuchar la voz de Dios. Por no escuchar la voz de Dios. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le enseñó el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Mira qué casualidad que el león no se lo comió. El león no se comió ni el asno, ni se lo comió a él, sino que se le paró al lado. Se le paró al lado de ese león. ¿Y qué dice la Biblia?
que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se dejó devorar por el mismo diablo. El diablo lo engañó, le tenía una trampa al hombre de Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que estar constantemente orando sin cesar, velando. Porque no sabemos el día y la hora que él viene. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Pero hay de los moradores de la tierra porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aleluya. Vemos a un hombre de Dios, o sea, este profeta, que se dejó mover fácilmente por ese viejo profeta, que a lo mejor ese viejo profeta había callado por miedo o por ser aceptado por el rey. Así hay gente que callan, hermano, por ser aceptado por la gente. No quieren predicar la verdad, no dicen la verdad, no, eso no es un problema mío. Dios no me llamó a mí para eso. ¿Y para qué Dios entonces te llama a ti? ¿Estás sentado en la iglesia? El problema de no escuchar la voz de Dios. Y el profeta de Dios se dejó engañar. Y dice la Biblia en 2 Tesalonicenses, con esta termino, capítulo 2, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Él tenía que negarse a sí mismo, y por no hacerlo, sino que fue engañado por el mismo enemigo, porque ese es el padre de toda mentira. Te vengo a decir en esta hora que no te dejes engañar fácilmente, no te dejes mover fácilmente de la manera que Dios te ha hecho pensar. No nos podemos dejar engañar fácilmente. Si Dios te dio, mira, si yo tengo una relación con Dios, yo he aprendido esto. Si yo tengo una relación con Dios y a mí una persona me llama, tengo una profecía para ti de parte de Dios. Escucha esto. Yo tengo una profecía de ti de parte de Dios. Me llama. Yo paso. Se supone que Él me va a decir lo que yo le estoy pidiendo al Señor en lo secreto y lo que yo estoy hablando con el Señor en lo secreto. Si me viene con un cajo con un cuento viejo, yo no se lo voy a coger. No se lo voy a creer. Y a mí me ha pasado eso. ¿Cómo es posible que yo esté hablando con Dios una cosa y venga acá me dicen otra cosa? No, por eso hay cosas que uno tiene que cogerlo de Dios y lo demás deséchalo, porque no es de Dios. Tienes que tener cuidado la voz que tú estás escuchando. Que sea la voz de Dios que te está diciendo es necesario. Pues ahí es necesario, pues hazlo. Porque la Biblia nos manda a escudriñar los espíritus. Y el profeta a mí que me diga algo y yo lo escudriñe, no le guste, pues no es de Dios eso. Porque hoy en día todo el mundo es profeta. Hoy en día cuántos profetas locos hay por ahí para abajo. No, yo soy profeta. No, yo soy evangelista. Evangelista de revista. Mira, una persona que tiene el llamado de Dios no tiene ni que decirlo. Se lo va a ver. Romanos 8:16, con eso voy a terminar. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Donde quiera que nos metamos, hermano, si hay una persona allí que es de Dios, te va a conocer porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. No porque tú te lo tengas que decir, sino Él va a saber de la manera que tú te comportas. Él va a saber que tú no eres uno más del montón. Él va a saber que tú no te diriges como ellos, que están entre ellos, pero no eres de ellos. Así vamos a terminar con la programación de hoy. Somos la sal de la tierra. Estábamos aquí con la programación de hoy y estábamos predicando bajo el tema el problema de no escuchar la voz de Dios. Sea Dios bendito para siempre. Y no hay este anuncio ni nada en eso. Por ahora no hay nada que anunciar, pues vamos a orar así mismo para poder irnos y que el Señor sea que nos acompañe por el camino. Si tiene una petición, recuerda, hermano, si nos puede mandar un mensaje de texto al 216-778-0630. 216-778-0630. Ese es mi número de teléfono para mensajes de texto, para petición de oraciones ahí. Nos puede testear a cualquier hora. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y no darle satisfacción a la carne. Aleluya. Y el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que velar todo tiempo, hermano, porque no nos podemos poner cómodos. Y así mismo vamos a orar para poder despedirnos.
Señor, amantísimo Padre, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora, Dios mío, Padre amado, Dios mío. He predicado tu palabra, Señor, Dios mío, Padre amado, la cual tú me has dado, Señor, Dios mío, Padre amado. Sabemos que no torna tras vasijas rotas, Dios mío, Padre amado. Te pido por mis pastores, Señor, Dios mío, Padre amado, que ellos van para ese retiro de pastores, Dios mío, Padre amado. Te pido que tú los ayudes, Jehová, Dios mío, Padre amado, allá, Dios mío. Háblale, Señor, Dios mío, Padre amado, que ese retiro, Dios mío, Padre amado, que ellos vengan con nueva fuerza, Señor, Dios mío, Padre amado. Así mismo te pido por tu iglesia, Señor, Dios mío, Padre amado. Estamos en tiempos cruciales, Señor, Dios mío, Padre amado. Estamos en tiempo, Dios mío, Padre amado, donde tú vienes pronto ya, Dios mío, a buscar a tu pueblo, Jehová, Dios, Padre amado. Te pido en esta hora que tú tengas misericordia, Dios mío, de los moradores de la tierra, Dios mío, Padre amado. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jehová, Dios mío, Padre amado. Te lo pido, Señor, Dios mío, en nombre de Jesucristo, Señor, Dios mío, Padre amado, que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Jehová, Dios mío, Padre amado. Te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que tú seas con nosotros en nuestras vidas, Dios mío, que tú nos redargullas de pecado a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, que no practiquemos el mal, Dios mío, que no practiquemos la mentira, que no practiquemos la codicia, que no practiquemos, Dios mío, Padre amado, la avaricia, Jehová, Dios mío, Padre amado, que nos mantengamos fieles a ti, Jehová, Dios mío, Padre amado. Que te busquemos mientras tú puedas ser hallado, Jehová, Dios mío, en esta hora. Espíritu Santo de Dios, mira los que están enfermos en los hospitales, te pido por ellos, Jehová, Dios mío, Padre amado. Dios mío, Padre amado, manda a alguien, Dios mío, manda tu palabra, Jehová, Dios mío, a esos lugares donde nosotros no podemos llegar, Dios mío, Padre amado. Por eso estamos aquí predicando, Dios mío, pregonando de que tú vienes pronto, Jehová, Dios mío, Padre amado. Que así, Dios mío, Padre amado, que andamos sensatamente, Dios mío, como esas 5 vírgenes, Dios mío, Padre amado, que permanecieron puras, Jehová, Dios mío, Padre amado. Que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, Jehová, Dios mío, Padre amado. Te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que tú empieces a trabajar, Dios mío, Padre amado, porque tú has de venir pronto, Jehová, Dios. Tú has de venir pronto, Dios mío, y todo ojo te verá, Dios mío, Padre amado. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Dios mío, Padre amado, y llévanos, Dios mío, con la cobertura, Dios mío, Padre amado, del Espíritu Santo a nuestros respectivos hogares. Te lo pido, Dios mío, Padre amado. Gracias, Jehová, Dios mío, Padre amado. Amén y amén. Pero, hermano, hasta aquí ha colmado la programación de hoy. Somos la sal de la tierra. Si Dios quiere, si Dios lo permite, la hermana Jessica va a estar el jueves que viene aquí con ustedes, y el lunes creo, no, el martes, ¿verdad? El pastor va a estar aquí. El pastor va a estar aquí de 8 a 9. El lunes, la hermana Rosa, ¿verdad? La hermana Rosa va a estar creo que a las 7 de la noche, ¿verdad? Pero, hermano, hasta aquí esta parte, y que Dios le colme de muchas bendiciones. Dios les bendiga. Eres todo para mí, tempestad seca.